Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de esta serie de webinars por parte del Gobierno del Estado de México y la Comisión del Agua del Estado de México. Queremos agradecer la presencia de todos los que hoy nos acompañan, saludando también a nuestros amigos de los municipios de Acolman, El Oro, Ecatepec, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, San José del Rincón, Toluca, Valle de Bravo, Valle de Chalco, por mencionar algunos de nuestros amigos que hoy nos acompañan. También queremos saludar a nuestros vecinos de la Ciudad de México y a la gente que nos acompaña de los estados de Baja California Norte, Sinaloa, Veracruz, Monterrey, Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Guadalajara, y también nos acompañan el día de hoy desde Guatemala. Muchas gracias a todos por el interés en este tema. En los últimos años hemos apreciado un deterioro dentro de los recursos hídricos disponibles, lo cual pone en peligro las metas del objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, dentro de las cuales se pretende conseguir el acceso universal y equitativo al agua potable para todos, así como a servicios de saneamiento e higiene adecuados en los próximos 10 años. Lo anterior se trata de un reto enorme, tomando en cuenta que actualmente en el mundo existen 2.200 millones de personas privadas de agua potable y otros 4.200 de personas que carecen de sistemas de saneamiento seguro. El consumo de agua en el mundo se ha sextuplicado en los últimos 100 años. Hoy en día sigue creciendo a un ritmo anual del 1%. Los cambios climáticos y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y temporales, agravan la situación de los países que ya padecen estrés hídrico. En algunas regiones, el estado de la infraestructura representa una amenaza a la seguridad de las personas y sus bienes. Se han rebasado las condiciones para las cuales fueron diseñadas, han sobrepasado su vida útil, no reciben el mantenimiento necesario para su operación o han sido sometidos a fenómenos que limitan su funcionamiento, como sismos o fenómenos hidrometeorológicos extremos. Este tipo de condiciones actúan en contra de la sustentabilidad de los recursos hídricos. Ejemplo de ello es que existen importantes pérdidas en los sistemas de distribución y en algunos casos, al no recibir el mantenimiento adecuado o reemplazo de ciertos materiales, restringen su funcionalidad. Sin embargo, también se han generado importantes innovaciones en la última década en el diseño de nuevas infraestructuras sostenibles con la finalidad de reducir los impactos sobre el entorno y alcanzar un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles el día de hoy al doctor José Eduardo Mestre Rodríguez. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias de Econometría e Ingeniería de Sistemas por el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos, con posgrado en Gestión Hídrica por the Thames Water Authority y Tavistock, con estudios avanzados de posgrado y doctorado en Gestión Hídrica y Políticas Públicas en Reino Unido y España. Ha sido servidor público con diferentes cargos directivos, como subdirector general de Obras Hidráulicas para el Desarrollo Rural y como gerente regional del Lerma Balsas y gerente de desarrollo del Consejo de Cuenca en la Conagua. El doctor Mestre es considerado experto hídrico internacional con 43 años de experiencia en 39 países alrededor del mundo. Dentro de su gran experiencia podemos encontrar que ha colaborado durante más de 20 años con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, así como la ONU y la OEA. Consejero para gobiernos de más de 20 países en planificación y gestión del agua, cuenca y acuíferos, economía y finanzas del agua, políticas públicas, marco legal y desarrollo institucional. Ha gestionado proyectos en América Latina, África, Europa, Asia y Medio Oriente. Ha sido secretario general del Sistema Acuífero Guaraní por decisión unánime de Cancillerías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el Banco Mundial y la OEA. Es pionero en crear y operar consejos de cuenca e impulsarlos en 3 continentes. Fue gerente regional Lerma Balsas en la Comisión Nacional del Agua y subdirector general de Obras Hidráulicas para el Desarrollo Rural en México. Fue el primer presidente de la Red Internacional de Organismos de Cuenca y secretario general de la Asamblea General Red Latinoamérica de Organismos de Cuenca. Es autor del Manual de Mejoramiento de Recursos Humanos en materia de agua que utiliza la ONU a nivel mundial. Fue consultor y consejero de Conagua y del IMTA para formular el Plan Nacional Hídrico 2013-2018 e innovar en el sector. Ha sido profesor de diferentes instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, IMTA,
UPIXA y TES, y catedrático en varias universidades latinoamericanas y españolas, como la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Es conferencista internacional y autor de varios libros, ensayos, artículos y documentos en México y en el mundo. Actualmente también es consultor internacional del Consejo Consultivo del Agua. La revista Líderes Mexicanos lo reconoce dentro de su lista de los 50 líderes del sector del agua en México por su labor interdisciplinaria en la atención de los problemas hídricos. Doctor, le doy la bienvenida y agradezco que nos acompañe el día de hoy. Estimada Claudia, muchas gracias por la introducción tan generosa. Muy buenos días tengan todas y todos. Para mí es un privilegio entrar en contacto con las expertas y expertos del sector agua de nuestro México y particularmente estar en casa de una de las instituciones que más han levantado el estandarte del agua en México, la Comisión de Agua del Estado de México. Y también quiero reconocer el apoyo que han dado las distintas comisiones estatales de agua a lo largo y ancho del país. En realidad estamos en un momento histórico en México, a punto de pegar el salto para tratar de llegar al desarrollo hídrico pleno. Estamos, sí, inmersos en una serie de problemas que son normales para un país, uno de los 7 países que con mayor probabilidad alcanzarán el desarrollo antes del 2060, como dice la Organización de Naciones Unidas. Entonces, estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Me siento en mi casa y ya me conocen que soy muy confianzudo. Yo le voy a pedir... Sí, pues, yo le voy a pedir a Diana que sea tan amable en mostrar las láminas que tengo preparado para ustedes el día de hoy, y si me lo permiten, empezar sin mayor preámbulo, desde luego con el corazón lleno de gusto y de dicha de estar con todas y con todos ustedes. Por favor, muchas Diana. Gracias, doctor. No, gracias, al contrario. Sí, si podemos poner pantalla plena, Diana, sería creo que lo mejor que pudiéramos para que todo el mundo pueda ver las láminas, porque si no se van a ver muy chiquiticas, por favor. ¿Sí? Y mientras yo voy entrando en materia en lo que la parte técnica pues siempre nos trae algunos asuntos por aquí y por allá. Es la mano del yang, de aquel yin yang que tenemos en el planeta y en donde se juntan los valores positivos y las fuerzas que no son tan positivas en el universo y que nos hacen crecer como espíritus. Voy a pasar rápidamente al contenido de la conferencia, si me lo permiten. Entonces, en primera instancia, quiero tener una breve introducción de cómo vamos en México en esto de la gestión del agua. Fíjense que voy a tratar de referirme a gestión integrada de los recursos hídricos, que es un tema que trajimos encima de la mesa desde el año 1992 a México y que lo hemos peleado para incluso incorporarlo al léxico de la reformada Ley de Aguas Nacionales en abril 29 de 2004. Ya tenemos una definición muy buena de gestión integrada del agua. No me voy a referir a ello, tampoco me voy a referir a ese arcaico, pero muy importante en términos históricos, término de manejo del agua, que lo entendemos los técnicos de una o de otra manera como la compatibilización en tiempo y espacio de las demandas de agua con la oferta de agua, y que poco a poco, conforme fuimos avanzando en los temas sociopolíticos, geopolíticos e hidroambientales, le hemos ya dado una acepción distinta, que es la compatibilización en tiempo y espacio de las necesidades de agua con la oferta del agua. Bueno, pero vamos a pasar de ese primer punto a un segundo punto, que es el cambio, la reingeniería, el pensar fuera de la caja en los términos de la gestión del agua en un país que está tratando de llegar a la edad adulta, pero que todavía somos parte de esta estirpe juvenil que hay en el planeta Tierra. Formamos parte de los hermanos de América Latina y nos consideran arriba y abajo en el planeta como la clase media del mundo. No representamos una gran proporción de la población del mundo, y sin embargo somos el núcleo de una sola lengua, el español, que nos da una hermandad enorme y que tenemos que aquilatar históricamente qué implica para nosotros como una ventaja histórica para poder crecer.
Bien, nos vamos a referir a pensar fuera de caja y decir qué es lo que tiene que cambiar del agua. Tercero, vamos a hablar de los nuevos elementos que tiene el paradigma del agua, siglo XXI, año 2021. Después vamos a hablar de una propuesta de un nuevo modelo de gobernanza del agua en México, nuevo en México, no en el mundo, lo subrayo, y que tiene que ver con un pacto de la sociedad con el gobierno para el agua en México en particular. De esto quiero referirme con algún grado de detalle. Vamos a hablar del ideario que hay dentro de este posible pacto entre la sociedad y el gobierno. Ha habido varios intentonas desde el año 1969, después muy bien en el año 1975 con el Plan Nacional Hidráulico, renovado cuando se crea el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, casi de la mano después nació la Comisión Nacional del Agua. Hemos dado una serie de pasos adelante, pero necesitamos plantar con toda la fuerza la idea de un pacto de la sociedad con el gobierno, y con esto tendremos una gobernanza fortalecida que a los mexicanas y mexicanos nos hace mucha falta para seguir avanzando en la dirección correcta del desarrollo de México, con justicia social, con la erradicación de la pobreza extrema y con mejores oportunidades para las jovencitas y los jovencitos en nuestro medio. Bien, pues ahí vamos a entrar entonces a hablar de 21 mensajes clave para transformar al sector agua. No son los únicos 21, pero son los 21 que parece que están más a la mano, más asequibles para que podamos hacer los cambios que México anhela, que México necesita para llegar hasta el estadio de desarrollo que todos merecemos en este país. Hablaremos un poquito de elementos financieros. Quiero tocarlo, aunque sea de refilón, para decirles que el mundo ha cambiado, México ha cambiado y que las fórmulas que tenemos financieras las tenemos que olvidar y sustituirlas por nuevas fórmulas de cómo financiar la cosa pública y la cosa privada del agua. Vamos a tocar después algunos nuevos elementos jurídicos que hay sobre la mesa que están deliciosos, que queremos discutirlos fuertemente con ustedes, que hemos tenido oportunidad de estar colaborando con la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú también, en un esfuerzo de poder poner a nivel latinoamericano junto un código de aguas que tenga sentido para nosotros y que no sea hacer más leyes por hacer más leyes, sino que queremos tener cuerpos de ley que estén acompañadas con un aparato que pueda impartir la justicia apropiadamente. Y finalmente voy a bocetar algunos siguientes pasos que podríamos poner encima de la mesa. Yo no sé si podemos hacer uso entonces de la función de pantalla completa, por favor, y si no, yo me sigo con las láminas aquí frente de mí. Bueno, vamos viendo si es que es posible que se pueda hacer esa parte, por favor. Yo ya lo tengo, ya lo tengo mostrado en mi pantalla, espero que los demás lo hagan. Si tienen la pantalla con una imagen que no sea la de la presentación, encontrarán en el cintillo de los participantes la presentación completa y la podrán ir viendo junto conmigo, por favor. La siguiente lámina, si fuere tan amable, Diana. Bien, entonces vamos hablando de qué es lo que queremos para México en materia de agua. Muchos, no solo su amigo Eduardo Mestre, muchas y muchos que anhelamos que venga un cambio. Venimos de una etapa que éramos el país más desarrollado en materia hídrica. Seguramente estamos todavía en la etapa en donde la gente más capaz en materia de gestión de los recursos hídricos y de ingeniería hidráulica y de economía del agua y de finanzas desarrolladas para gestionar los recursos naturales sigue siendo México. Pero necesitamos apretar y apretar. Entonces, no queremos más seguir haciendo las cosas como antes, no más business as usual, ya no. Entonces, queremos ver que hay avances y logros, hay que reconocerlos, no vamos a enlistarlos porque sería un poco irrelevante hacerlo en una sesión como la que tenemos hoy, pero sí necesitamos que veamos que son insuficientes. Hemos logrado mucho y nos falta todavía más. Entonces tenemos que estar conscientes de ello. Está muy bien lo que hemos logrado. Bravo a los mexicanas y mexicanos, pero tenemos que cambiar y hacer muchas cosas más. Transformarlas, innovarlas, modernizarlas y pensar que vamos hacia la excelencia.
al cambio con la excelencia de la mano de nosotros y al cambio para una seguridad hídrica en donde tengamos suficiente resiliencia política, social, ambiental, económica y social. Entonces, vamos a hacer una relación de temas que nos preocupan. Necesitamos una mejor orientación social. No cabe duda que si hay un ausente fuerte en la participación de los temas de la buena sociedad, hay un poco de carga de culpa para con la sociedad por sí misma, pero también la hay en términos de la praxis gubernamental. Perdonen, no se desgarren las vestiduras. Esto es simplemente resultado de este esfuerzo de desarrollo en el que está inmerso México a partir de que concluyó la etapa armada de la Revolución Mexicana. Tenemos una serie de gobiernos que han entendido el cambio, sobre todo a partir de que empezamos a tener en México gobiernos civiles, con el licenciado Miguel Alemán Valdés en 1946. Desde entonces para acá tenemos ya un gobierno con más empatía social, pero necesitamos mejor orientación de la sociedad para que acompañe al gobierno. Mayor voluntad política. Claro que hay voluntad política, ni siquiera me interesa, porque no es el caso, hacer una inmersión en cuanto a los distintos colores y sabores que tenemos de tipo partidista en México. Para nada. Los mexicanos funcionamos con la tambora que nos toque. Entonces vamos avanzando con gobiernos de centro, de derecha, de izquierda, y somos tan capaces, somos tan grandes, mexicanas y mexicanos, que somos más grandes que los problemas que tenemos. Y entonces tenemos capacidad de poder diseñar, modernizar, añorar, tener la esperanza y tener también los logros que le hace falta a una sociedad del siglo XXI como la mexicana. Bien, necesitamos mayor energía, no más energía eléctrica, que también la necesitamos y que parte de eso lo vamos a tocar en un rato más. Necesitamos más energía de parte del conjunto de gobierno y de la sociedad. Necesitamos más y mejores recursos, no solo recursos humanos, que son los esenciales. Necesitamos también tener oportunidad de hablar de una o de otra manera de los recursos financieros, de los tecnológicos, de los recursos de información para que podamos ir avanzando y las mexicanas y los mexicanos tengamos la fuerza suficiente para conducir nuestro desarrollo. Necesitamos también un pensamiento distinto en términos de los estudios y proyectos que nos hacen falta. Miren ustedes, normalmente nos quedamos atorados en la etapa en que tenemos dinero en mano, pero no hay construcción de obras o no hay mejoramiento de la infraestructura y equipamiento existentes, simplemente porque no tenemos proyectos para poderlos llevar a la práctica. Esto es tanto para proyectos estructurales como para proyectos no estructurales, que también son muy importantes para hacer el cambio en la gestión del agua en México. Bueno, tenemos entonces que crear un mejor pensamiento financiero. Vamos a cambiarlo, vamos a tocarlo a rato y con una nueva arquitectura financiera. Y tendremos necesidad de contar con una visión de mediano y largo plazo y no solo dejarnos llevar por la inercia política de nuestro México y de cualquier otro país del mundo en donde el político típicamente piensa al corto plazo. Hay razones históricas de ello, no vayamos a lapidar a nuestros políticos, no importa de qué signo sean, de qué partido sean. No. Es una situación de facto. Político piensa en corto plazo y la sociedad debe acompañar ese pensamiento o más bien conducir ese pensamiento y añadirle los elementos de mediano y largo plazo. La siguiente, por favor, Diana. Bueno, tenemos una serie de elementos importantes que hay que analizar rápido, porque no nos vamos a dedicar a lapidar a nuestro sistema hídrico mexicano para nada. Estamos muy orgullosos de lo logrado y sabemos que nos hacen falta cosas por hacer. Bueno, primero tenemos rezagos técnicos, tecnológicos, de planificación de proyectos, insuficiencia financiera y derrotas en cosas que hemos intentado hacer. Las hemos hecho, pero no hemos logrado éxito, como el combate a la contaminación, cómo bajar los costos de obra, en donde hay siempre elementos de corrupción aquí y allá, como la innovación frustrada, en donde la innovación se queda cortita, porque casi siempre estamos siendo conducidos por directivos, sean ingenieros, economistas, abogados, biólogos, lo que sea, que no han podido pensar en una innovación per se para el país y les es más cómodo
más confortable seguir pensando haciendo más de lo mismo. Fíjense que este es tema central para nuestro México. Casi podrían decirme ustedes que tenemos lo mismo en los otros 17 países continentales latinoamericanos, pero no es cierto. Algunos ya se sacudieron de esta limitación. Nosotros tenemos que sacudirnos de esa limitación también, porque debemos seguir siendo los líderes que conducen en materia de agua, recursos naturales y gestión del ambiente a América Latina. Somos los más concretos, los que más hemos avanzado, y no se vale ahora que nos rezaguemos. Necesitamos seguirle fuerte a todo esto, que es desde luego parte necesaria del cambio que tenemos que hacer en nuestro país. Bien, entonces tenemos además una inseguridad hídrica que tenemos que vencerla. Fíjense que no es tanto, nada más lo que hemos sufrido en estos embates, estas efemérides hidrometeorológicas que hemos tenido en México en las últimas 8 o 10 semanas. Claro que nos han puesto una buena tunda, pero no es nada más eso, es la seguridad hídrica per se. ¿Cómo puedo asegurar que tengamos agua en una ciudad? ¿Cómo puedo yo asegurar que los ecosistemas frágiles se mantengan sin que los desaparezcamos en términos antropogénicos? Necesitamos avanzar en esa dirección y evitar que hagamos un cambio que después nos cueste mucho trabajo revertirlo a los mexicanos. Y también tenemos que hacer frente al desafío climático. Todo lo que viene a futuro en México debe traer impreso el cambio climático, y quien no crea en el cambio climático, bueno, pues entonces vean la variabilidad climática que tenemos estadísticamente. De una o de otra manera, nos hace falta estar bien conscientes con hacerle frente al cambio climático y prepararnos, pero de veras, para que este siglo XXI sea el siglo de la detonación de todos los elementos que necesita México al unísono, armónicamente, para llegar a ser un país desarrollado. Bueno, tenemos avances lentos en conocimiento del ciclo hidrológico, en inventarios de agua, de suelo, de meteorología, de sistemas hidroambientales, y tenemos una medición insuficiente, análisis lentos que no van a la velocidad de lo que requiere el país y no confiables. ¿Qué debemos hacer? Debemos conformarnos mexicanas y mexicanos, para que a futuro sigamos como ahora haciendo estimaciones de cuánta agua tengo en un tramo de río, o tenemos que avanzar a la modernidad y saber cuánta agua tenemos realmente en un determinado tramo de un río en particular. Creo que el cambio lo tenemos que dar para pasar al segundo plano y no al primero. Vamos haciendo todo lo posible para modernizar este país. No nos quedemos contemplando lo que habíamos conseguido en los años 60, 70, 80 en México, y ahí nos quedemos atorados. Necesitamos cambiar, pero no cambiar por cambiar. Necesitamos cambiar para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas más baratas, para hacer las cosas más sensibles social y económicamente, y para lograr que el agua sea uno de los motores del desarrollo de México y no se vaya a cumplir aquel viejo dicho de los años 70, cuando se preparaba el Plan Nacional Hidráulico y que dirigía el doctor Fernando González Villarreal, en donde teníamos siempre la aprehensión de que el agua, si no la gestionábamos correctamente, pudiera ser el cuello más estrecho para el desarrollo de México. Para nada. No debemos permitir que esto ocurra. La siguiente lámina, por favor, Diana. Bueno, hay una serie de temas que tenemos que cambiar. México es de los pocos países que tiene un régimen de concesiones y asignaciones de agua. Por favor, no confundir con contratos de concesión. Es otro rollo. Los contratos de concesión en el sector agua son para que se preste un servicio en particular, prestación de servicio, lo subrayo. Yo me estoy refiriendo a los títulos de asignación y concesión, con los cuales, de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 27 constitucional, el Estado mexicano cede a los mexicanos particulares la posibilidad y la realidad de poder aprovechar aguas directamente para un cierto tipo de uso y que la hagan en beneficio y en congruencia de nuestro propósito de crecimiento y desarrollo. Bien, tenemos que cambiar ese régimen de concesiones. Tenemos que cambiar el registro público de derechos de agua.
pero no lo tenemos que cambiar a lo tonto, con mucho respeto a quienes hayan pensado que lo que tenemos que hacer es un borrón y cuenta nueva. ¿Qué va? Hombre, por Dios, si tenemos casi 500,000 de títulos de concesión y asignación, lo que tenemos que poner encima de la mesa son reglas más claras y más justas. No sea que nos vayamos a dar un tiro en un pie y que tratemos de quitar concesiones a quienes producen más para el país de acuerdo con el Producto Interno Bruto Nacional, aquellos que producen más empleo, aquellos que generan más riqueza. Hombre, tenemos que tener cuidado con ellos. No les tenemos que tener miedo a ellos, pero sí tenemos que tener cuidado. No vayamos a trastocar un modelo que va avanzando a veces de manera muy firme y a veces incierto, que es el modelo de la economía mexicana siglo XXI. No lo vayamos a trastocar, pero sí necesitamos nuevas reglas. Este es un primer punto. El segundo punto muy importante, necesitamos cuadros políticos que ya no sean improvisados. Necesitamos cuadros políticos bien armados en todos los esquemas, de todos los partidos políticos. No me importa si estemos hablando de un signo político de izquierda, derecha o centro. Todos hacen falta para un país plural y para una sociedad que está en pleno desarrollo. Pero ya no más improvisación. Tenemos que evitar que haya desconocimiento de la temática del agua en los tomadores de decisiones. Y los más importantes tomadores de decisiones o son capitanes de empresas importantes o son directivos de gobiernos federal, estatales y municipales. Necesitamos que estén bien metidos en los temas de agua. Y ya no podemos seguir sosteniendo una sociedad indiferente al agua y su problemática. Venimos de una etapa muy larga en donde la sociedad voltea del otro lado cuando hay un problema importante del agua y dicen, bueno, a mí no me toca, eso le toca al gobierno. Yo creo que estamos equivocados. El gobierno no es más que una adición de lo que la sociedad es una consecuencia de la propia sociedad. No podemos hacer que el gobierno pretendamos resuelva lo que nosotros como sociedad no estamos dispuestos siquiera a concebir y a proponer. Tenemos que hacer un cambio en la sociedad y ya no puede haber indiferencia. Para eso necesitamos más escolaridad. Lo entiendo bien. Seguimos retrasados en escolaridad. No somos ni por asomo los campeones a nivel de América Latina. Estamos abajo de 9 años de escolaridad promedio y tenemos varios países de América Latina que nos rebasan y nos rebasan fácil, como Uruguay, Argentina, Costa Rica y Chile, para no poner más que 4 que están ahí encima de la mesa. No nos detengamos a contemplar lo logrado, tenemos que regresar a las ideas de la época de los 70 y 80, en donde habíamos concebido que la educación secundaria y preparatoria fuera obligatoria. Sin eso, no podemos aspirar a ser un país democrático con tabula rasa, en donde todos los votos cuenten igual porque todos saben o entienden más o menos lo mismo de lo que está aconteciendo en México. Necesitamos cambiar esta visión y tenemos que tener una visión clara de lo que estamos esperando y debemos exigir que ocurra en México. Exigirnos a nosotros mismos como sociedad y exigirle al gobierno que es consecuencia de nosotros, la sociedad. Tenemos que buscar que cambie el rol modesto que tienen hoy los estados de la República en materia de agua. Casi todo se hace desde el punto de vista federal y hay una ausencia estatal. Hay razones históricas y no nos vamos a meter a analizarlas y rasgarnos las vestiduras. Está claro que necesitamos un cambio, necesitamos un enfoque mucho más a la subsidiariedad, de tal manera que los gobiernos locales, los estatales, hagan una parte importante de la cosa pública del agua y que la actuación del gobierno federal transite gradualmente a ser más bien un supervisor o bien un actor por excepción e incluso un juez por excepción. Tenemos que cambiar esto y tenemos que evitar que estén postrados los municipios y desde luego los estados de la República también. Y ya sé que hay 4 o 5 estados muy espabilados en México que están trabajando fuerte para hacer la cosa del agua cosa suya, pero por lo pronto nos hemos quedado cortos y además es una posición cómoda, diría yo, para muchos gobiernos que dicen, hombre, las cosas del agua que las resuelve el gobierno federal y yo, gobierno estatal, pues los acompaño y les hago un poco de comparsa. No debe ser así. Necesitamos cambiar estos roles y hacer que cada vez sea más fuerte el papel de los estados. Bien, necesitamos una gobernanza del agua sin riesgo. Lo que nos ocurrió el año pasado en Chihuahua no debe volver a ocurrir.
No busquemos aquí culpables, busquemos soluciones. Es un buen ejemplo de que la gobernanza del agua en México es poco más que un discurso. Necesitamos que no vuelva a ocurrir un enfrentamiento como el que ocurrió. Necesitamos los mexicanas y mexicanos en paz social, en tranquilidad y en total cohesión y armonía, trabajar para encontrar las soluciones de nuestros temas de agua. Somos suficientemente capaces para hacerlo, pero eso implica cambiar la gobernanza que tenemos actualmente. Tenemos que evitar aquello que nos han dicho tirios y troyanos, que tendremos cada vez más conflictos por el agua. Ni por asomo. No lo debemos permitir. Tenemos que hacer una gestión del potencial de conflictos para irlo resolviendo. Perdonen ustedes, no es una cosa solamente gubernamental. La gestión de conflictos nace y termina del lado de la sociedad. Tenemos que estar muy claros de esto que estamos diciendo. Y finalmente, la fragilidad del sector nos preocupa. Fíjense que yo no me estoy ahora dirigiendo a la fragilidad que pudiera o no tener la Conagua. La Conagua tiene ahora un director general fuerte, con fuerza política que le da la propia presidencia de la República y con ganas de hacer bien las cosas. Un hidráulico a quien yo reconozco y también admiro. Bueno, pero la Conagua necesita algunas modificaciones importantes y tenemos que estar seguros que la gente que esté en los altos cargos lo tengan ese alto cargo no por relación política, sino por concurso de oposición. Que los mejores estén en Conagua. Y lo mismo va por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que necesita enderezar sus miras, porque no fue creado como un instituto de investigación. De esos tenemos muchos en la República Mexicana. Fue creado como un instituto para generar la tecnología del agua y por ahí deben ir las cosas. Saludo con mucho afecto a Adrián, al vocal ejecutivo del INTA, y yo lo convoco, lo invito respetuosamente a que se enderece esa nave tan importante para el desarrollo de México y le deseo muchos éxitos, porque si hay éxito en el INTA, hay éxito en la República Mexicana. Y también tenemos que ver cómo hacemos para evitar que se empobrezcan los cuadros, porque si nos salimos de la caja de Conagua e INTA y nos vamos a las entidades federativas, nos encontramos que las comisiones estatales de agua, o como se denominen en cada caso, no han ido creciendo y en muchos casos han ido decreciendo en sus capacidades técnicas. Necesitamos darles capacidad y capacidad directiva también, y que quienes lleguen a esos altos cargos lo hagan por oposición y no lo hagan por estar ligados con un equipo, un grupo, un team político. Necesitamos que no sea así. La siguiente lámina, por favor. Bien. ¿Qué es lo que tenemos en México? En suma, bueno, tenemos que reconocer algo que a veces no se reconoce y que yo trato de volver a ello cada vez que tengo oportunidad que me den un micrófono. México es pobre en agua, pero perdón, tenemos que ser bien conscientes en ello. Somos uno de los 18 países más pobres en materia de agua dentro del concierto de la Organización de Naciones Unidas, que son 194 países. ¿Sí? Estamos en ese team, en ese club no tan distinguido, el 9% de los países que somos pobres en materia de agua. Nosotros en México tenemos que actuar en consecuencia. No se vale que tengamos una cultura de derroche o de no pago o de indiferencia. Son 3 rasgos del subdesarrollo hídrico mexicano. No podemos pensar en que vamos a avanzar si eso no avanza. Bien decía Albert Einstein, no esperemos nuevos resultados si seguimos usando los mismos datos y las mismas fórmulas. Por favor, tenemos que cambiar en México y tenemos que luchar ya claramente en relación con entender cómo México debe conducirse en la sabiduría de que sabemos con cuánta agua contamos y cuál agua nunca vamos a tener, salvo que querramos utilizar desalada, desalinizada en buen castellano, las aguas de los océanos. Bien. El agua es un recurso crucial para el desarrollo y el agua segura es un indicador de desarrollo. Dice muy claramente el PHI que si hay un país que tiene seguridad hídrica, ese es un país que es desarrollado. Bien, y van a decir, oye, no, pues yo conozco países ricos en agua y son subdesarrollados. Sí, son países ricos en agua,
pero no tienen resuelta su seguridad hídrica. La seguridad hídrica se hace trabajando, se hace con esfuerzos. Recuerdo muy bien cuando estábamos trabajando en la ribera del río Orinoco, cerca de la desembocadura, en donde se daba una de las grandes paradojas de este planeta Tierra en el siglo XXI. Mucha agua en el río Orinoco, solito, uno de los afluentes del río Orinoco, que es el río Caronía, afluente por margen derecha del Orinoco, lleva más agua que toda la que producimos en la República Mexicana. Bueno, pero me regreso a esto de la ribera del Orinoco. Era verdaderamente paradójico encontrar poblaciones que no tienen agua a la vera del río Orinoco y sin embargo fluyendo miles de metros cúbicos por segundo aguas abajo y hasta el mar. Tenemos que encontrar cómo le hacemos para confrontar el tema de agua segura. México no tiene lo que tiene Venezuela de agua, pero México tiene a los mexicanos, a las mexicanas. Tenemos lo mejor de nosotros y tenemos que hacer que esto funcione. Este es el territorio que nos tocó, es el territorio que adoramos y que estamos convirtiendo poco a poco en una gran nación y tenemos que trabajar en esa dirección. La falta del agua y la pobreza van de la mano. Siempre hemos visto, y también lo dice la Organización de Naciones Unidas, que cuando queremos combatir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, expertas y expertos, necesitamos de agua. Si le resolvemos el crucigrama del agua, podemos pensar en que podemos acceder al desarrollo. Vamos resolviendo el tema del agua en las localidades con pobreza extrema. Tenemos muchas localidades, 9.3 millones de mexicanos viven así. Tenemos que evitar que esos sean mexicanos de tercera o de segunda. Tienen que ser tan mexicanos de primera como ustedes y su servidor. Vamos pensando en que esto es esencial. La siguiente lámina, por favor. Sí, gracias. Bien, necesitamos un nuevo pacto entre sociedad y gobierno por el agua. ¿Por qué? Bueno, nuestra sociedad democrática necesita el diálogo, inclusive, respetuoso, constructivo, que nos permita ir al frente para resolver los problemas. Se deben reconocer y aprovechar avances y logros que se han tenido en México. Y necesitamos más democratización, más estabilidad política, más paz social, más desarrollo socioeconómico y más sostenibilidad ambiental. La que sigue, por favor. Claudia, si nos ayuda con la siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué queremos? Tener un pacto entre sociedad y gobierno es lo que proponemos para que tengamos una mejor gobernanza del agua, una gobernanza del agua acorde con un país que aspira al desarrollo. Y el propósito mayor sería transformar el sector agua y esto hacerlo en plena armonía entre sociedad y gobierno. Este pacto es entre sociedad y gobierno. Y tenemos una serie de retos que tenemos que vencer, retos a los que ya hice referencia, y tenemos una serie de impactos que tenemos que gestionar en salud, en desarrollo social, en crecimiento económico y en viabilidad de los sistemas hidroambientales. El agua en México, como es país pobre en materia de agua, es un asunto no solo de seguridad hídrica, es un asunto de seguridad nacional. La que sigue, por favor. Bien, entonces, tenemos 21 mensajes clave para transformar al sector agua mexicano. Yo le pediría a Claudia y a nuestra amiga Diana que me permitan tocar estos 21 puntos, lo haré rápido, para que tengan ustedes todos el acervo de lo que hemos pensado durante años las expertas y expertos mexicanos que estamos metidos en el tema de la gestión del agua de este país. 1, necesitamos un mejor funcionamiento del sector hídrico mexicano, de plano, ya lo dijimos. Y tenemos que lograr su sustentabilidad en materia de seguridad hídrica. Seguridad hídrica vamos a escucharlo arriba y abajo, pero tenemos que entenderlo. Ya hice una precisión desde mi punto de vista de lo que la seguridad hídrica es. Desarrollar una cultura del agua que tenga un parangón en relación con la seguridad hídrica y con una ciudadanía bien informada, educada y corresponsable. Y ahí debe haber cultura de pago, cultura de respeto a los recursos hídricos, cultura de respeto a los ecosistemas frágiles y una cultura hidroambiental que México pide a gritos. Tercero, la crisis del COVID la tenemos que aprender a gestionar en materia de agua. No me voy a extender, pero es materia de una conferencia en particular, y es que no se va a acabar simplemente con la cuarta ola de COVID.
Tenemos que pensar más adelante los mexicanos y necesitamos, por ello, tener una innovación tecnológica enorme. En lugar de estar haciendo papers por aquí y por allá para nuestro Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, necesitamos estar haciendo tecnología para resolver los problemas que nos están doliendo en México. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que fortalecer las instituciones, como dijimos, y la gobernanza. Bien, la reforma del sector hídrico debe ser con pluralismo político, social y el Estado de Derecho. Imagínense que hagamos una reforma del Estado en términos hídricos con un signo político y luego en las elecciones venga otro signo político y dé marcha atrás y volvamos a hacer de nuevo todo desde scratch. No se vale. Estamos haciendo respetando el pluralismo político. Tenemos que tener una política hídrica, verdadera política de Estado, que nos permita ver el trabajo transversal fino que tenemos que hacer. Es que el sector agua no solo vive de con agua, es fundamental con agua y el INTA, pero no solo es eso, se tiene que articular con SEDATU, se tiene que articular con la Secretaría del Bienestar, con la Secretaría de Gobernación, con Relaciones Exteriores, con el Ejército Mexicano, con la Marina. Bien, tenemos mucho que lograr en otras direcciones como es educación pública y salud, pero esto lo tenemos que dejar encima de la mesa. Tenemos que atender este tema. No solo se debe ver desde la óptica muy respetable, pero insuficiente, de la CONAGUA. La Comisión Nacional del Agua es la autoridad responsable del agua. Se deben fortalecer sus mandatos, facultades y recursos. No queremos que se debilite, queremos que se fortalezca y debemos cerrar filas con la Comisión Nacional del Agua. Es la entidad pública sobre el agua más grande del planeta Tierra. La tenemos los mexicanos. No la vayamos a desgarrar. Fortalezcámosla. La siguiente, por favor. Bien, hay que fortalecer el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. No me voy a extender, es materia de dar una verdadera conferencia al respecto. Tenemos que proteger la ley de aguas nacionales, usarla bien y desde luego hay que adecuarla, pero no hay que sustituirla por una ley general de aguas. Por favor, entendamos que la ley general de aguas que pidió el constituyente en 2012 es para reglamentar el derecho humano al agua y al saneamiento. Entendamos que la ley de aguas nacionales es reglamentaria del párrafo 5 del artículo 27 constitucional. Oiga, entonces habría dos leyes, claro, que tienen distintos objetivos. Esto es poco a poco ir avanzando para crear un código de aguas en México. Tenemos que garantizar la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, sin ninguna duda, pero sin gratuidad. Si hay alguna comunidad, que la sabrá, que no puede pagar por su agua, para eso está el punch, la fuerza de la sociedad mexicana para que salgan adelante. Pero en general, no hay gratuidad con este derecho humano al agua y al saneamiento. Hay que fortalecer y modernizar el régimen de concesiones de aguas nacionales. Lo tenemos que hacer. Lo dijimos al principio, lo volvemos a poner sobre la mesa. Hay que garantizar la certeza jurídica de quienes tienen títulos de concesión. Por supuesto, es importante. La que sigue, por favor. Y bien, hay que fortalecer la seguridad hídrica ante escasez, eventos extremos, desastres y emergencias. Hemos insistido en seguridad hídrica bajo distintas fórmulas de cómo hacer la visión. Hay que fortalecer y modernizar la participación social vía mejores arreglos institucionales y fortalecer y modernizar el sistema financiero del agua. Hoy, México ya no es el México de los años 80. Ya no podemos pensar, mexicanas y mexicanos, que vamos a financiar la cosa pública del agua, infraestructura, equipamiento, modernización, acciones no estructurales, con dinero del presupuesto de egresos de la Federación. Los mexicanos damos más, mucho más que eso. Necesitamos cambiar nuestra visión y cambiarla fuertemente. Un sistema financiero moderno. Lo estamos echando a andar en el estado de Querétaro. Lo vamos a proponer en otros 3 estados de la República. Sabemos que se puede hacer de manera distinta la cosa pública y la cosa privada del agua. No nos quedemos en los años 80. No pensemos que todo se tiene que hacer con presupuesto federal. No pensemos que todo se tiene que hacer con presupuesto estatal. Cambiemos nuestra fórmula. Y tenemos desde luego que llegar a un nuevo modelo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Como vamos mal. En el mundo ya tenemos buenos ejemplos de ciudades, muchas ciudades, que tienen 99% de eficiencia. Sí, no me equivoqué.
99% de eficiencia. No sigamos mirando a la caja negra en México y sigamos apostando a quedarnos con 56, 58% de eficiencia. Pamplinas, vamos adelante para hacer los cambios. Y tenemos también que crear un nuevo modelo de administración y gestión del subsector hidroagrícola. Oigan, ya tenemos todos los mexicanos y una sabiduría histórica y una gran hermandad de capitanes de empresa agropecuarios que nos permiten no añorar, pensar en concreto de cómo tener agricultura protegida de alto nivel, siglo XXI, alta gama, con nuestros cultivos. Vamos haciendo que de quienes trabajan en el campo, convirtámoslos en verdaderos profesionales del campo. Este es el tema fundamental. La siguiente lámina, por favor, y es la última. Bien, tenemos incentivos y sanciones para el sector primario. Tenemos que dárselos, porque si no, no van a poder salir adelante. Los incentivos no tienen por qué venir de la bolsa de gobierno, pueden venir de la bolsa de la fuerza del sector privado y del sector social. Se está haciendo así en el mundo. Démonos cuenta que no tenemos que quedarnos viendo nuestro ombligo, perdonando el término. Hagamos los cambios que ya sabemos que se están dando. No nos atoremos, mexicanas y mexicanos, tenemos que cambiar. Y lo mismo tenemos que hacer en la industria, que es la que está más aventajada, pero todavía no es suficiente. Aplausos a lo que se ha logrado y también exigencia a lo que se tiene que lograr. Y tenemos que generar energía. Yo les diría, si logramos resolver el binomio energía-agua, agua y energía, entonces vamos en el camino verdadero del desarrollo. Podremos tener lo que los mexicanas y mexicanos hemos aspirado. Ahí está la clave, la esencia de lo que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer una política hídrica que vaya más hacia la relación del agua y el medio ambiente. Que vayamos trabajando ya no solo con infraestructura verde, sino con ideas hidroambientales. El esquema y la filosofía hidroambiental es mexicana. La hemos ideado mexicanas y mexicanos. Se desprende de los orificios que deja la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y los orificios que deja la Ley de Aguas Nacionales. Hay un espacio grande que hay que llenar con criterios hidroambientales fundamentales, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de políticas públicas. Y tenemos que asegurar un mejor funcionamiento de nuestra infraestructura hidráulica. Hemos hecho un esfuerzo los mexicanos desde 1917 a la fecha, ya más de 100 años, 104 años, desde que fue promulgada la Constitución de entonces, que fue una enmienda a la Constitución de 1857. Tenemos que ponernos las pilas y hacer que esto que es nuestro gran capital, nuestros grandes activos fijos que tenemos en nuestro sector agua, que los aprovechemos mejor en todos sentidos. Y tenemos que además ayudar la sociedad creando nuevos espacios para la participación. Ahí está el Consejo Consultivo del Agua, a nivel nacional, a nivel de Jalisco y naciente en el estado de Querétaro. Ahí tenemos a la Asociación Mexicana de Hidráulica, con una fortaleza enorme, con sus propias áreas regionales en todo lo largo y ancho de la República Mexicana y con nuevos liderazgos más jóvenes e impetuosos para lograr acercarse y crear una gran asociación para nuestro país. Ahí vienen los temas importantes. Cierro esta charla diciéndoles lo siguiente. Hay mucho por hacer, pero sabemos las pautas de lo que tenemos que hacer mexicanas y mexicanos. Es la diferencia que tenemos nosotros en relación con otros países. Sabemos por dónde ir, sabemos lo que nos va a costar, tenemos idea del esfuerzo que tendremos que hacer. Estamos seguros que no podemos avanzar en lo individual. Tenemos que crear un gran equipo que se llama México entre la sociedad y gobierno. Podemos lograrlo con un nuevo pacto. Tenemos que trabajar en esa dirección. No permitamos que nada ni nadie nos frene. México va para adelante y yo apuesto como un mexicano más que tendremos como premio a nuestro esfuerzo llegar finalmente al desarrollo de esta gran nación que es México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos. Si me permite, le podría hacer un par de preguntas. Tenemos varias preguntas de la gente que nos acompaña en el webinar el día de hoy, pero
le podría hacer algunas. Doctor, nos preguntan cómo se podría gestionar los recursos hídricos de forma sostenible. Sí, excelente pregunta. Es una pregunta de preguntas. Solamente se puede hacer la gestión sostenible teniendo los pilares que se requieren para la sostenibilidad. Primero, necesitamos una sociedad más activa, mejor informada, más comprometida y por ello corresponsable en materia de los recursos hídricos. Primer pilar. Segundo pilar, necesitamos mejores instituciones del agua a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tenemos que ponerle hincapié a que esta institucionalidad del agua parta del modelo de desarrollo nuevo en los municipios y en los estados en materia de agua y que tengamos una mejor basculación de esto, vinculación tanto vertical como transversal con el gobierno federal. Este es el segundo de los pilares. Tercero, necesitamos más ciencia, más tecnología para poder llegar a lo que estamos aspirando los mexicanos con recursos humanos capacitados que sepan cómo aplicarlo. Y cuarto, conste que dije, pero quedan algunos pilares más, pero para cerrar la pregunta rápido, necesitamos recursos financieros con imaginación y talento, distinto a lo que ha sido nuestro modelo viejo, vetusto. Necesitamos nuevas fórmulas de cómo hacer la financiación de la cosa pública y de la cosa privada del agua. Con esto podremos no solo avanzar hacia la seguridad hídrica, podremos estar seguros de contar con sustentabilidad hídrica. Gracias. Gracias, doctor. Una segunda pregunta. Nos dicen que en el caso de los acuíferos en México, ¿cree que existan mejores políticas públicas para su regulación en su explotación, así como su monitoreo? Sí, definitivamente, si me pusieran un cuchillo en la aorta, les diría que efectivamente, si hay una asignatura que no hemos acabado de resolver los mexicanos, es la correspondiente a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas someras y las que están por debajo del primer confinante, en los casos en que tengamos un sándwich de varios acuíferos. Sí, estamos atrás, no hemos sabido componer una buena fórmula para hacer la gestión práctica sustentable de las aguas subterráneas. Es la gran asignatura. Tenemos que hacer un cambio de cambios. Es cierto, aguas superficiales y subterráneas están vinculadas permanentemente a través del ciclo hidrológico, pero tenemos que hacer una gestión por especialización en relación con las aguas subterráneas. Tenemos que ir viendo los modelos de los países que ya han logrado poner un poco o un mucho bajo control a las aguas subterráneas, como lo ha ocurrido ya en España, en Portugal, en Italia y en Grecia. Pero también se está logrando con los países del norte de África, y yo podría poner como ejemplo las zonas costeras de Marruecos, de Túnez, de Argelia, en mucho menor medida Argelia, de Túnez, que lo están haciendo muy bien, y de la República de Egipto. Entonces, sí hay fórmulas, y las fórmulas no son crear una nueva ley de aguas subterráneas. Hombre, claro que tendremos que crear una arquitectura para sustentar jurídicamente el tema de la gestión moderna de las aguas subterráneas, pero no solamente con una ley. Necesitamos impartición de justicia. Ahí es a donde fallamos los mexicanos. Necesitamos estar seguros que no haya una sola perforadora más que sea clandestina en el país. Necesitamos que no haya un solo pozo en el país que no tenga medición, y medición moderna, no con equipos que estén ya totalmente superados, sino con medición moderna, telemetría, con equipos de guerra de galaxias. Los tenemos al acceso los mexicanos. No somos un país pobre, tenemos para poder financiar eso y más. Y además necesitamos tener sistemas de medición permanentes, no solo para hacer el monitoreo, que lo dice muy bien la pregunta, sino para estar seguros de cuál es la evolución de la tabla de un acuífero en particular, de sus niveles piezométricos en todos los sentidos. Una modelación matemática mucho más exigente, teniendo ya modelos tridimensionales que no son simplemente una moda.
Los necesitamos los mexicanos porque vivimos en buena parte de aguas subterráneas y buenos, estupendos, los mejores modelos de hidrogeoquímica para poder saber la gestión, no solo cuantitativa, sino cualitativa de las aguas subterráneas. Yo sí creo en que podemos hacerlo. También creo que como vamos, no está bien hecho. Tenemos que hacer un cambio y el cambio debe ser cuántico. Muchas gracias, doctor. Como usted lo ha indicado, se requieren políticas públicas sólidas para hacer frente a los retos presentes y futuros, fijando objetivos conseguibles y mensurables en calendarios apropiados y previamente determinados. La complejidad de esta pandemia nos obliga a actuar de manera rápida, pero adecuada, sin olvidar que la gran tarea pendiente es asegurar que los servicios básicos de agua y saneamiento sean accesibles para todos los ciudadanos. De nueva cuenta, doctor, le queremos agradecer su presencia. Gracias por ceder una parte de su tiempo y compartir con nosotros las acciones que se están llevando a cabo a favor del recurso hídrico. Les agradecemos también a todos los que hoy nos acompañaron y los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de las redes sociales de la CAEM, en Instagram, Twitter y Facebook. Les agradecemos a todos su presencia. Hasta luego y que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde.